Buenos días a todos, mi nombre es Seila Templado, soy la presidenta de la Sociedad Española de Graduados en Audiología, SEGRAUD. En primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos abrumados con la alta participación que ha tenido esta actividad y sin duda nos motiva a continuar llevando a cabo iniciativas como esta, eh, que dan acceso al conocimiento y en la apertura de los implantes auditivos, que muchos de nosotros a lo mejor en nuestro lugar de práctica clínica no estamos tan familiarizados con ellos. Y quiero dar las gracias a Girveder por esta alianza con nuestra organización profesional como audiólogos. Doy paso seguidamente a Melissa Arias, que es la coordinadora del proyecto Girveder. Bienvenidos. Hola Sheila, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Melissa, trabajo como coordinadora, como lo ha dicho ya Sheila, para MEDEL de este proyecto, dirigidos a audiólogos y a otros especialistas de la audición que trabajan en prácticas privadas y no necesariamente en los centros implantadores. Estamos aquí reunidos, hemos hecho esta reunión conjuntamente y esperamos llevar a ustedes un poco del mundo de los implantes auditivos. Hoy nos acompañarán aquí en el estudio Natalia Rossi y vía en línea Patrick de Haase. Hi Patrick, how are you? Patrick Hi. will speak in English, but Patrick hablará en inglés, pero su presentación es en español. En caso de tener cualquier duda o pregunta, pueden dejarla en el chat en español y al final podemos resolverla. Okay? So without waiting more, Patrick, I give you the word to you. You can start sharing your view on how is the actual status of hearing implants in Spain. Okay, perfect. So welcome everybody. So as Melissa mentioned, I will be speaking in English, but the slides are in Spanish. And what I want to discuss with you the next 10 minutes is give you an industry status quo and an outlook on cochlear implants, let's say. Now, what you will hear over the next 10 minutes is, on the one hand, how is hearing loss a societal problem? Are there solutions at hand and are they being used? What are the root causes? And then also, how can we increase access to ear and hearing care and what is needed for that? So first of all, let's dive into how is hearing loss a societal problem. What I would like to show with you is this graph from the World Health Organization, which clearly demonstrates the number of people with a hearing loss. And what you see here is two lines. So the horizontal axis obviously indicates the different years. The vertical line indicates the number of people in millions with a hearing loss. And on the one hand, you see in red all the people who are having a hearing loss, which was in 2019, 1.5 billion people. But what is more important to us also as audiologists is how many people have what is called a disabling hearing loss. And you saw that in 2019, already 430 million people had a disabling hearing loss. So that is more than 30 decibels in the best hearing ear. Now, if nothing is done, the prediction is that this number will grow to 711 million by 2050. Now, we know that these people have a hearing loss, but I mean, what about, hearing aids or cochlear implants? Do they get access to it? Are they foreseen with that? Again, this is some data from the World Health Organization published in the World Report on Hearing in 2021. And you see that if you look into the third circle, on the top part is how many people have the hearing loss also. And the bottom is showing you how many people and what is the prevalence of the people having it. And you see that in Europe, a lot still needs to be done there to make sure that people get access to the right help. But it's not just about hearing loss. Over the last couple of years, what we've seen is that more and more what is called comorbidities have been linked to hearing loss itself.
So if I go from the bottom left around, so clockwise, you see that obviously what we know is that if you have a hearing loss, then there's poor communication and health due to unaddressed hearing loss. The second one is also coming out of studies from Livingston, for example, 2017, 2020, and also now in 2024, is the increased risk of cognitive decline and dementia, where we know that hearing loss is the most or the highest modifiable factor in the onset of dementia, for example. There's also proof already that there's loss of productivity and unemployment out there caused by hearing loss of educational opportunities in the top, but there's also additional cost to health and social care due to the impact of hearing loss. So we know that on a global level, approximately $1 trillion is caused by not treating hearing loss. On a European level, if you just look into the EU, roughly 185 billion is the cost of not treating hearing loss on an annual basis. In addition, we see in different publications that there's a higher rate of diabetes, higher rate of heart diseases, falls, and renal failure even. And obviously on top of that, we have higher rates of social isolation and loneliness, which is very also shown through a higher incidence of mental health problems, for example. Now, if you look into cochlear implants, nowadays, if you mix the group of children, so pediatrics and adults, only 1 out of 20 who would need a cochlear implant are getting one globally. Clearly, there's a difference amongst countries also, depending on whether they have national neonatal screening programs in place, for example, or not. Then you see that more children are getting it. But roughly 1 out of 20 is getting a cochlear implant, 19 out of 20 are not. Now, what about, are there solutions at hand and are they being used? This is data from EHIMA. This is the Eurotrack survey, which you can also find online. And this is outcome from 2023, so very recently. And what you see is how many people are using hearing aids, in this case, in Spain. There's 2 bars on the left-hand side. You have the gray bars showing you the outcomes of 2020, and you also have the green bars showing you the outcomes of 2023. Now, if you look into the total numbers, so the top bars, then you see that there's a bit of an increase in uptake rate for hearing aids. So it goes from 36.5 to 38.8%. And if you look into the different age groups shown at the bottom left, you also see there an increase of adoption rate, with the biggest increase in the ones below the age of 44. And also good to know is that like 55% of the people with a sensorineural hearing loss also have bilateral hearing aids now. Now, this is hearing aids, but what about cochlear implants? What you see here is an overview of what the adoption rate is for cochlear implants in adults. And so the latest data, for example, for Spain was reported by ICE this year, which shows that 5.7% of all adults who are eligible for a cochlear implant are getting one. So roughly 95% of the adults are not getting one, despite the fact that they fulfill the audiological and medical criteria to get a cochlear implant. Now, what are the root causes for this? I think it's a mix. On the one hand, it's a lack of awareness amongst referring professionals about hearing aids, cochlear implants, their indications, their outcomes, and the hearing journey itself. So how will you get to a cochlear implant, for example, if that's indicated for you? There's also a lack of awareness amongst candidates and the population itself, which is eligible for a hearing aid or a cochlear implant. So a lot needs to be done there. There might be the stigma with people that they don't want to be seen with a cochlear implant or they don't want to be seen with a hearing aid.
in case of a cochlear implant, it might be the fear of surgery. And then also, it might be a combination of lack of adequate funding in the country, lack of access, or lack of resources. But we also believe that this is not the case in an economically advanced country like Spain, for example, and by that, even in the wider 27 member states of the EU. Now, how can we increase access to ear and hearing care? We believe that it's a combination of a collaboration between three groups of people. On the one hand, it's the people with the hearing loss on the left-hand side. It's the professionals, so also you as audiologists and medical professionals, and it's the healthcare system itself. So what can everybody group do? So with people with a hearing loss and their peers, their environment, it is about increasing awareness. It's about reduction of the stigma, and also making sure that they are aware if they have a hearing loss or if they have hearing problems, where they need to go and what do they need to do. With professionals, it's about raising awareness. It's about training them about the right indications and the right outcomes. It's also about them, or with them, also talking about the hearing care path. And then finally, with the healthcare system, so policymakers, people from reimbursement agencies, ministries of health. It's also about education there, putting the right funding and infrastructure in place, and obviously also putting the right priorities, because nowadays hearing loss is very often not considered or not enough because it's a hidden disability, and it's obviously not life-threatening, but by that it gets lower on the priority list. So in summary, what needs to happen? I think that what we're learning out of this is that hearing loss is a societal problem. The number of people with hearing loss is definitely increasing if nothing's done, and also by means of the fact that we have an aging population also in a country like Spain. When access is present, the uptake rate for hearing care, whether it's hearing aids or cochlear implants, is not optimal at this point in time, so more needs to be done there. And if you want to achieve that, we need to have a multi-stakeholder approach to be able to cover awareness raising, education, capacity building, but above all, setting the right priorities. And with that, I would like to conclude and thank you very much for your attention. Thank you. Gracias, Patrick. Y bueno, estamos aquí de vuelta a los estudios en Innsbruck. Junto a mí se encuentra Natalia Rossi. Ella es especialista en soporte clínico de MED-EL y hoy nos va a hablar específicamente sobre las indicaciones de los diferentes sistemas de implantes auditivos. Hola Natalia, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí en esta reunión compartiendo con ustedes. Y vamos a conversar un poquito más qué pasa cuando el audífono no es suficiente. O sea, todos sabemos que el tratamiento de primera línea con un paciente con pérdida auditiva siempre son los audífonos convencionales, pero también sabemos que hay muchos pacientes que ya no pueden beneficiarse apropiadamente de esos dispositivos. Entonces, queremos compartir con ustedes qué otras opciones tiene MED-EL para brindarles a sus pacientes. Si podemos compartir la presentación, muchas gracias. Bueno, muy bien. Por un lado, me gustaría empezar hablando un poquito acerca de cuáles pueden ser las causas de pérdida auditiva. No en detalle, por supuesto, pero sabemos que las pérdidas auditivas pueden tener origen en el oído interno y darnos así una pérdida sensorial de la audición, pero también pueden tener origen en diferentes partes del sistema auditivo, ¿sí? Entonces podemos tener pérdidas de conducción, podemos tener pérdidas sensoriales y también podemos tener pérdidas mixtas. Por supuesto, ustedes esto ya lo saben mejor que yo, pero un poco es para contarles cómo va a estar orientada o cómo va a estar dividida por una cuestión pedagógica y que podamos hablar todos el mismo idioma, cómo va a estar organizada esta presentación, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo qué soluciones tiene MED-EL para los diferentes tipos de pérdida auditiva. Pero cuando estamos hablando de dispositivos de ayuda auditiva,
no es solo el tipo de pérdida auditiva lo que nos va a orientar a seleccionar el mejor dispositivo para nuestro paciente. Por supuesto, el tipo de pérdida auditiva es importante y lo usamos de manera sencilla, poder, digamos, hablar de candidatura, pero también debemos fijarnos en el grado de pérdida auditiva, también en la configuración de esa pérdida auditiva. Y especialmente cuando estamos pensando en dispositivos de conducción ósea, tenemos que prestar mucha atención también a la simetría de la pérdida de audición. Y por supuesto hay otro factor que no podemos dejar de tener en cuenta, que es la percepción del habla, ¿sí? No podemos guiarnos solamente por los umbrales de audición que vemos en una audiometría, sino que además tenemos que tener mucha atención puesta en qué beneficio está teniendo este paciente para la percepción del habla, que en definitiva es lo que necesita en su vida diaria con un audífono convencional. Y por otro lado, siempre a los audiólogos nos gusta hablar de audiología, y eso está muy bien, son las discusiones más interesantes, pero lamentablemente cuando estamos hablando especialmente de dispositivos implantables, tenemos que considerar no solo los hallazgos audiológicos, sino también la historia médica del paciente, los hallazgos radiológicos, porque anatómicamente el paciente debe poder recibir un dispositivo implantable, así como también poner en la balanza los riesgos quirúrgicos, y como siempre que nos referimos a un dispositivo de ayuda auditiva, la motivación y las expectativas del paciente también deben ser apropiadas y deben ser consideradas antes de elegir un dispositivo. Entonces, como nosotros en MED-EL creemos que diferentes tipos de pérdida auditiva requieren diferentes tipos de soluciones, entonces tenemos un amplio portfolio de soluciones auditivas, ¿sí? No somos una empresa exclusivamente dedicada a los implantes cocleares, sino que somos una empresa dedicada a varios dispositivos de ayuda auditiva que pueden ser utilizados cuando el paciente no se beneficia adecuadamente de un audífono convencional. Pero a veces al tener un portfolio tan amplio y con tantas opciones para nuestros pacientes, también se hace un poquito difícil elegir cuál es el dispositivo más adecuado, porque, por ejemplo, si hablamos de una pérdida conductiva, tenemos en MED-EL diferentes opciones para estos pacientes. Entonces vamos a tratar de aclarar un poquito más cuándo el paciente podría beneficiarse de uno u otro dispositivo. Vamos a empezar para eso con las pérdidas conductivas y mixtas y ver qué soluciones tiene MED-EL para estos pacientes. Una de nuestras soluciones es el Adhere. El Adhere es nuestro sistema de conducción ósea no implantable. El Adhere se compone de un audioprocesador y de un adaptador adhesivo que se coloca detrás de la oreja, en la mastoides del paciente, en contacto con el hueso. El audioprocesador recibe el sonido del medio ambiente, lo convierte en vibraciones y esas vibraciones son transmitidas a través del adaptador adhesivo y a través de la piel del paciente a los huesos del cráneo y a través de los huesos del cráneo al oído interno. Entonces, como sistema de conducción ósea, el Adhere nos permite sobrepasar los problemas del oído externo y el oído medio y estimular directamente el oído interno. Pero es muy importante en la indicación de este sistema que el paciente tiene que tener una hipoacusia conductiva pura, o sea, sus umbrales de vía ósea deben ser normales. Entonces, bueno, como les había comentado antes, consiste de un audioprocesador y un adaptador adhesivo, ¿sí? Y otra característica interesante de este dispositivo de conducción ósea, al ser un dispositivo no implantable, es una terapéutica que puede ser reversible, es que es muy conveniente para las hipoacusias temporales, ¿sí? Estos niños o adultos también que tienen estas hipoacusias fluctuantes debido a fluidos en el oído medio, pero que no son permanentes, sino que fluctúan, pueden beneficiarse muchísimo de un dispositivo de conducción ósea no implantable como el Adhere, ya que el Adhere estimula el oído interno, sus umbrales de conducción ósea que son estables, y entonces es independiente de estas fluctuaciones que el paciente pueda tener en el estado del oído medio. Entonces no tenemos riesgo de sobreamplificación como sí lo tendríamos cuando el paciente utiliza un audífono convencional por vía aérea.
Luego tenemos a nuestro sistema implantable de conducción ósea, que es el Bone Bridge, y como sistema implantable, obviamente es un poco más potente que el Adhere y es por eso que, que podemos utilizarlo para pérdidas conductivas, pero también para pérdidas mixtas, siempre y cuando el paciente tenga sus umbrales de conducción ósea dentro de este área sombreada, o sea, no más de 45 decibeles. Y de nuevo, como dispositivo de conducción ósea, contamos con un audioprocesador que recibe el sonido del medio ambiente, lo transmite en señales eléctricas que son enviadas a la parte implantada. Una característica muy importante del Bone Bridge es que es un dispositivo que no requiere de una herida abierta, o sea, la conexión se hace en forma magnética y la piel se encuentra perfectamente intacta sobre el implante, ¿sí? Con lo cual es absolutamente seguro para la piel. Y de nuevo, la bobina que recibe esas señales eléctricas va a transmitirlas al transductor, también implantado bajo la piel, y el transductor va a producir las vibraciones que serán enviadas directamente al oído interno, otra vez pasando por alto cualquier problema que el paciente pueda tener en el oído externo o medio. Por supuesto que como dispositivo implantable, a diferencia del Adhere, ya está indicado en aquellos pacientes que tengan una patología crónica, ¿no? No en aquellos pacientes que tengan una pérdida de audición fluctuante. Pero para todos aquellos que tengan un gap osteoaéreo irreversible, ¿sí? Permanente, el Bone Bridge puede ser una muy buena solución. Como expliqué antes, el audioprocesador, el implante y, por supuesto, el paciente tiene que tener una anatomía que permita el posicionamiento del transductor, pero la realidad es que en la gran mayoría de las anatomías normales, el cirujano puede encontrar un lugar en el hueso mastoides o detrás del seno o por arriba de la mastoides, donde pueda colocar el transductor. Y luego tenemos nuestro implante de oído medio, ¿sí? En este caso, el transductor es un transductor muy pequeño que va implantado en alguna estructura del oído medio, ¿sí? Entonces, también los pacientes con pérdidas conductivas y o mixtas pueden beneficiarse de este dispositivo. En este caso podemos utilizarlo para pacientes que tengan umbrales de conducción ósea hasta 65 decibeles en frecuencias agudas. ¿Por qué el implante de oído medio Vibrance Soundbridge tiene un poquito más de potencia que nuestro implante de conducción ósea? Porque las vías de estimulación son diferentes. El Bone Bridge tiene que hacer vibrar toda la cabeza para que el sonido llegue al oído interno, mientras que el Vibrance Soundbridge, nuestro implante de oído medio, se coloca en el oído medio, en una estructura del oído medio, haciendo vibrar directamente el oído interno, y entonces gracias a eso podemos darle un poquito más de power, ¿no? Un poquito más de ganancia. Entonces, como expliqué antes, tenemos también un procesador externo que es una versión diferente, pero es el mismo procesador que se usa para nuestro implante de conducción ósea, para el Bone Bridge. Tenemos el implante con este transductor que es muy pequeñito y que se coloca en una estructura del oído medio. Y necesitamos utilizar algunos acopladores, dependiendo de la patología del paciente y del estado del oído medio, el cirujano va a elegir diferentes acopladores para justamente acoplar el transductor en alguna estructura del oído medio, ¿sí? Por supuesto que el paciente no tiene que tener una infección activa del oído medio y que la anatomía debe permitir colocar el transductor, ¿sí? Bien, ahora, como dije, son tres soluciones diferentes para tres patologías similares o para la misma patología. Entonces, ¿cómo podemos definir mejor qué dispositivo necesita nuestro paciente? Acá puse entonces en esta tabla algunas diferencias, ¿sí? Diferentes principios de transmisión, por lo cual el Vibrance Soundbridge
tiene un poquito más de power, podemos indicarlos con con componentes sensoriales más severos. Por supuesto, el Adhere no tiene restricción de edad, porque es un dispositivo no implantable, mientras que los otros dos sí. Lo mismo, no requiere cirugía. En cuanto a la cirugía del bone bridge es un poquito más sencilla, entonces tenemos que ver si nuestro cirujano se siente confiado en ir a una cirugía un poquito más demandante en el oído medio o prefiere una cirugía más sencilla. En cuanto a malformaciones, nosotros recomendamos limitar el uso del Vibrant Soundbridge, el implante de oído medio, para que esos casos que tengan solo malformaciones del canal auditivo, pero tengan una anatomía normal o casi normal del oído medio. Bueno, el Adhere pueden usarse para pérdidas de audición temporarias, mientras que los dispositivos implantables no. Y bueno, vamos a pasar a las pérdidas neurosensoriales, ¿sí? ¿Qué soluciones tiene MED-EL para las pérdidas neurosensoriales? Por supuesto, el implante coclear, ¿sí? El implante coclear está indicado en aquellos pacientes que tengan una hipoacusia neurosensorial severa a profunda y no puedan beneficiarse con la audición convencional brindada por los audífonos, ¿sí? Vamos a tener de nuevo un audioprocesador que recibe y transforma el sonido en señales eléctricas. De hecho, procesa ese sonido del medio ambiente y lo pasa a nuestra parte implantable, ¿sí? De nuevo debajo de la piel intacta. El implante recibe esas señales y las transforma en señales eléctricas que van a ser transmitidas a través de una guía de electrodos que es colocada directamente adentro de la cóclea y va a estimular eléctricamente las fibras nerviosas de nuestro nervio auditivo. Entonces también tenemos un componente externo que puede ser un componente retroauricular o un componente fuera de la oreja, lo que el paciente requiera, y un componente interno. Algo importante de las guías de electrodos de MED-EL a tener en cuenta es que como MED-EL está comprometido con la medicina individualizada, cuenta con una guía amplia de diferentes longitudes de electrodos, ¿sí? Y nuestro objetivo es que cada paciente reciba el largo en la guía de electrodos que su cóclea individualmente necesite, ¿sí? Por supuesto, estamos estimulando el nervio auditivo, con lo cual el nervio auditivo tiene que ser funcional. Por otro lado, tenemos nuestro implante de estimulación electroacústica. Básicamente es lo mismo que un implante coclear, funciona de la misma manera, pero la diferencia es que tiene un componente acústico. Entonces, para aquellos pacientes que todavía puedan beneficiarse en frecuencias graves y medias de la amplificación acústica, pero ya no puedan recibir beneficio en las frecuencias agudas, nosotros podemos combinar un implante coclear para estimular las frecuencias agudas con un componente acústico que estimule las frecuencias graves y medias. La diferencia con el implante coclear convencional es, además de incorporar el componente acústico en el audioprocesador, en este caso el audioprocesador solamente puede ser retroauricular, también contamos con guías de electrodos especiales para no dañar los restos auditivos que el paciente tiene intactos en su cóclea. ¿Y cómo elegir mejor el paciente para este tipo de estimulación en lugar de un implante coclear convencional? Bueno, tenemos que fijarnos en la percepción del habla, ¿sí? Son aquellos pacientes que reciben algo de beneficio con la amplificación acústica mediante un audífono convencional, pero los porcentajes de reconocimiento del habla no son tan buenos con el audífono convencional. Y por supuesto el oído medio tiene que estar sano, ¿sí? Tenemos que contar con un oído medio sano y funcional porque tenemos una parte del dispositivo que está estimulando por vía aérea. Luego tenemos también nuestro implante de oído medio, pero en este caso para hipoacusias neurosensoriales. Como va a ser utilizado el transductor, va a ser colocado en la cadena osicular, entonces
contamos que en este caso con un oído medio sano, ¿sí? No en el caso de hipoacusias mixtas o conductivas, donde tenemos un oído medio patológico. Entonces, al tener un oído medio sano, nosotros podemos darle aún más amplificación a nuestro implante de oído medio. Entonces, si ven acá el área de indicación, nosotros podemos indicarlos hasta hipoacusias severas con umbrales de vía aérea hasta 85 decibeles para frecuencias agudas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el implante de oído medio y un audífono convencional? Porque el área, digamos, de indicación sería la misma que para un audífono convencional. En realidad no hay diferencia porque el implante de oído medio en pérdidas neurosensoriales está indicado en aquellos pacientes que sí pueden beneficiarse de un audífono, pero por algún motivo no lo pueden utilizar. Por ejemplo, un paciente que tenga infecciones recurrentes en el canal auditivo y no pueda usar un molde. Entonces, en ese caso, es un paciente que anda bien con el audífono, pero no lo puede usar. En ese caso, un implante de oído medio estaría bien indicado, ¿sí? En cuanto a el funcionamiento, el dispositivo es exactamente igual que el que utilizamos para hipoacusias mixtas y conductivas, con diferentes acopladores, porque el transductor en este caso se colocaría en la cadena auricular. ¿Cómo elegir cada uno, además de que los umbrales audiométricos tienen que estar en este área sombreada? Básicamente teniendo en cuenta la percepción del habla. Este es el factor más importante a tener en cuenta cuando queremos elegir un dispositivo para nuestros pacientes con pérdidas neurosensoriales, ¿sí? El beneficio que está obteniendo con el audífono convencional para la percepción del habla, ¿sí? Y también contamos en nuestro portfolio con el sistema Synchrony AVI, que es nuestro implante de tronco cerebral para aquellos pacientes que no pueden beneficiarse por un implante de un implante coclear porque no tienen un nervio auditivo funcional. Rápidamente vamos a ver qué soluciones tenemos para nuestras sorderas unilaterales. Por un lado, el implante coclear. No está autorizado en todos los países, pero cada vez más y más podemos colocar un implante coclear en una sordera unilateral. O sea, siempre que un oído no se beneficie con audífono convencional, nosotros podemos colocar un implante coclear, independientemente que la audición contralateral sea normal o tenga una hipoacusia leve o moderada, que pueda seguir beneficiándose de un audífono convencional. Por supuesto, como siempre, en estos casos las motivaciones y expectativas tienen que ser adecuadas porque en estos pacientes cuesta un poquito más la adaptación al implante coclear porque cuentan con audición normal o casi normal del oído contralateral. Y también podemos utilizar nuestros dispositivos de conducción ósea, ¿sí? En este caso funcionarían de la misma manera que funcionan los dispositivos Cross. Pero los pacientes refieren que a diferencia del Cross el sonido es menos microfonado y la audición es más natural, pero el objetivo sería exactamente el mismo, que el procesador tome la señal que viene del oído sordo y la traslade, en este caso a través de la vibración de los huesos del cráneo, a su oído normal. De nuevo, las motivaciones expectativas deben ser adecuadas, especialmente porque nosotros estamos estimulando el oído normal, no estamos estimulando el oído sordo, con lo cual el paciente no va a tener posibilidades de tener pistas binaurales, ¿no? De poder escuchar con los dos oídos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo puedo yo guiarme para elegir un implante coclear o un dispositivo de conducción ósea para mi paciente? Lo más importante a tener en cuenta acá es el tiempo de deprivación auditiva, que sí es muy importante si nosotros queremos estimular con un implante coclear el oído sordo, ¿sí? Ipsilateralmente, pero no es tan importante, no es totalmente independiente, pero no es tan importante en el caso de los dispositivos de conducción ósea porque nosotros estamos estimulando el oído sano. Por supuesto, si pensamos en un implante coclear, la vía auditiva ipsilateral, la que estamos implantando, tiene que estar intacta. En el caso de usar la vía ósea para cruzar la señal al otro lado, es independiente de lo que pase en la vía auditiva ipsilateral. Y algo muy importante para
recordarle a los pacientes o para hacer un buen counseling con estos pacientes es que la audición binaural solo es posible en el caso de que el paciente reciba un implante coclear. En el caso de que el paciente reciba un dispositivo de conducción ósea, la audición binaural no es posible, ¿sí? Y con esto creo que terminamos. Podemos abrir las preguntas. Bueno, muchas gracias Natalia por esta explicación bien general, pero bien clara sobre todo el portafolio de soluciones auditivas que tenemos más allá del audífono. Yo quisiera comenzar esta ronda de preguntas con algunas que han sido compartidas a través del formulario de registro. A ver, María Martínez pregunta si es importante agotar el uso del audífono o sería mejor pasar al implante antes de ello. Bueno, creo que depende un poco a qué llamemos agotar el uso del audífono. Yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros debemos de cualquier manera evitar el tiempo de deprivación auditiva, porque menor tiempo de deprivación auditiva, mayor beneficio a corto y mediano plazo el paciente va a obtener con un implante coclear. Entonces, los criterios de candidatura están siendo revisados a nivel internacional y mientras que en algunos países se está pensando en evaluar el habla en ruido para determinar la candidatura y prescribir un implante coclear a todo aquel paciente que no tenga buen reconocimiento del habla en ruido, en otros países todavía la indicación es mucho más limitada que eso. Pero si me preguntás mi opinión, en un mundo ideal, siempre y cuando nosotros creamos que el paciente va a beneficiarse para la percepción del habla, para la calidad de vida, más de un implante coclear que de un audífono convencional, deberíamos dar ese paso, al menos derivar al paciente para una evaluación a su candidatura a implante coclear. Porque derivar al paciente a una evaluación para la candidatura no significa que ese paciente vaya a ser implantado, ¿no? Pero al menos darle la posibilidad al paciente que tenga una evaluación apropiada. Muy bien. Quisiera también recordarle a todas las personas que están conectadas ahora en línea que pueden compartir cualquier pregunta. De momento estamos abordando aquellas que fueron compartidas previamente. A ver, Álvaro pregunta en línea. Para la Adhere, si hay alguna opción de alquiler para los pacientes con estas hipoacusias fluctuantes o deben adquirirlo. Bueno, por ahí tenemos que convocar a nuestros colegas de MEDEL España porque esto puede ser muy diferente de país en país. Sí. Bueno, así, por ahí no sé si hay alguien en línea y si no, podrías, Álvaro, contactar a algún representante en MEDEL España y preguntar específicamente cómo lo manejan allí. Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu pregunta. Yo la voy a tomar y se la voy a redirigir por correo, ¿ok? Otra pregunta que nos han compartido en el formulario ha sido sobre la conectividad con implantes. Bueno, con los implantes de MEDEL, en este momento, hace muy poquitas semanas se lanzó el Sonet 3 y el Sonet 3 tiene conectividad directa, streaming directo tanto para Android como para iPhone, conectividad y streaming directo desde el dispositivo hacia el audioprocesador. Si estamos hablando de la generación anterior, también tenés la posibilidad de hacer streaming, pero necesitas un capuchón que tiene el receptor, digamos, de Bluetooth. Okay. Y María Ángeles Roldán nos pregunta sobre los cuidados de enfermería en pacientes implantados. Ok, bueno, es una pregunta difícil para Sí. mí, pero yo creería que, dado el hecho de que es una cirugía sencilla, porque es una cirugía menor, no hay cuidados especiales para los pacientes, más digamos, las complejidades menores que puede haber de una infección de una herida, algún que otro paciente con algún problema de vértigo postquirúrgico. Creo que el desafío más grande, si pensamos en pacientes que requieren un implante coclear, es buscar la mejor manera de comunicación, ¿no? Si estamos hablando de pacientes pediátricos, eso no sería tanto un problema porque la comunicación es a través de los padres, pero si estamos hablando de pacientes adultos, tenemos que pensar que la gran mayoría de ellos son pacientes que son hipoacúsicos bilaterales, entonces la gran barrera, digamos, en la atención de estos pacientes es la comunicación, ¿no? Como me parece que es el mayor desafío, buscar
buscarle una mejor manera de comunicarse con ellos. Pero no encuentro, al menos hasta donde yo sé, ninguna particularidad, porque es una cirugía menor que en su gran mayoría no tiene complicaciones. Sí, a ver, Gertrudis Padilla ha preguntado qué características específicas debe tener un paciente para ser candidato a implante coclear. Ok, características específicas. Si hablamos de la evaluación audiológica, como mencioné antes, puede ser diferente de país en país. O sea, para determinar audiológicamente un candidato a implante coclear deberíamos referirnos a los protocolos específicos, inclusive en algunos países hasta puede ser diferente de clínica en clínica. Después, en cuanto a otras generalidades, en mi opinión, digamos, el beneficio del implante coclear es amplio, ¿sí? Aún aquel paciente que vaya a tener beneficios limitados, siempre es mejor que pueda escuchar que no pueda escuchar. Con lo cual el desafío está en establecer las expectativas adecuadas, ¿no? En hacer, digamos, realmente un buen counseling preimplante y establecer las expectativas adecuadas. Si nosotros creemos que este paciente, por determinadas características, por sus comorbilidades, o un paciente pediátrico multidiscapacitado, solamente va a hacer uso de su implante para escuchar, pero no va a poder desarrollar el lenguaje o lo que fuera, esto es parte del counseling, pero que no significa que ese paciente no sea candidato a implante o que no pueda beneficiarse de un implante coclear. Entonces, en general, si hay un nervio funcional, no hay básicamente ninguna otra contraindicación absoluta, ¿sí? Siempre y cuando las expectativas sean adecuadas. Ok. Aquí vemos que María pregunta en línea respecto a la resonancia al paciente implantado, si existen algunos riesgos. ¿Cuáles serían? No existen riesgos, ningún riesgo, siempre y cuando se sigan las indicaciones de cada dispositivo. La verdad es que la resonancia con los implantes cocleares de Medel es súper segura. El paciente no necesita un vendaje, solo necesita quitarse el procesador, pero puede colocarse el procesador una vez que termina el procedimiento, porque es un procedimiento muy seguro y no requiere ningún cuidado en especial. Pero, perdón, deben seguirse las indicaciones de qué tipo de resonador y todo eso, que obviamente que el paciente es informado de eso una vez que es implantado. Okay. Stefan, can you please scroll up? Yeah. A ver, alguien que tiene un número, pero no puede nombre, ha preguntado que quién prescribe estos dispositivos. Bueno, por ahí también deberíamos preguntarle a nuestros colegas en España, pero en general es el médico otorrinolaringólogo cirujano, ¿no? El cirujano Bueno, a ver, en la mayoría de los países la prescripción es por parte del médico otorrinolaringólogo, pero lo que nosotros tenemos que luchar es por estar involucrados en esa decisión cada vez más, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones. El médico va a ver una tomografía, va a evaluar la historia del paciente y va a decidir en base a eso qué implante va a colocar, viendo una audiometría, pero somos los audiólogos los que después tenemos que hacer el seguimiento de estos pacientes a largo plazo, y hay muchas cuestiones que también desde el audiológico se pueden discutir previamente para decidir si este paciente va a estar mejor con un dispositivo o con otro, por ejemplo, con un implante de oído medio o con un implante de conducción ósea. Entonces, de a poquito me parece que tenemos que trabajar los audiólogos en ganar este terreno de poder tomar la decisión en conjunto con el médico. Pero si me refiero a la actualidad, creería que en la mayoría de los países no sé si es el caso de España, pero es el médico el que tiene como más peso en la decisión. Okay. He visto que también a través del formulario, Segundo David Aguilera ha preguntado, ¿qué hacer cuando el usuario no se acopla al implante coclear? Acopla quiere decir que no lo acepta. No se adapta, querrá decir, sí. Supongo. Creo que primero, ante todo, debemos analizar la causa. Si el paciente no se adapta, siempre hay una causa. Siempre hay una causa. O no estuvo hecho el counseling apropiadamente, o no está bien hecha la programación del dispositivo, o el paciente no está siguiendo, digamos, una rehabilitación apropiada. Casi siempre hay una causa. Entonces, me parece que el primer paso es investigar la causa y abordar la causa.
Pero una de las cosas más importantes es la rehabilitación post-implante, ¿no? Porque en general estos pacientes que tienen dificultades en la adaptación, supongamos un paciente donde todo haya estado perfectamente hecho y aún así le está costando, necesitan como ese sistema de soporte, ¿no? Y en general las rehabilitadoras son las que hacen mejor este trabajo, acompañar al paciente en el proceso y dar este sistema de soporte. Y otra pregunta más que nos han dejado en el formulario ha sido sobre los implantes osteointegrados, la derivación, el protocolo, cuando se detecta la hipoacusia transmisiva. Si estamos hablando de implantes, de dispositivos implantables, tenemos que estar hablando de patologías crónicas, ¿sí? No patologías temporarias, patologías crónicas que ya no puedan tener una resolución médica o quirúrgica. ¿Sí? Si yo tengo una patología que puedo resolver con un tratamiento médico, que puedo resolver con una cirugía, por ejemplo, de una reconstrucción de la membrana timpánica, entonces en ese caso no estaría en este momento indicado un implante de conducción ósea. Pero siempre y cuando nosotros tengamos una patología crónica que ya no puede recibir un tratamiento o que su hipoacusia no va a mejorar con un tratamiento médico o quirúrgico, entonces estaría indicado el implante de conducción ósea. Tenemos que tener en cuenta que es importante que para que un paciente se beneficie de un dispositivo implantable o no de conducción ósea, siempre necesitamos este gap osteoaéreo de por lo menos 30 decibeles. Si nosotros no tenemos esta diferencia entre la vía ósea y la vía aérea de al menos 30 decibeles, probablemente el paciente no vaya a sentir el beneficio a través de la estimulación por conducción ósea. Okay. Bueno, yo también quisiera agregar que cualquier otra duda que pueden tener, igual pueden compartirla a través del correo electrónico con el cual les he compartido la invitación, el enlace a esta reunión, y mencionarles que en Hear Better tenemos una plataforma donde abordamos precisamente todas estas indicaciones y eso que hemos hablado hoy. También tenemos casos reales de pacientes con audiogramas preoperativos, postoperativos y la resolución del tratamiento que el especialista ORL ha decidido pues aplicar a ese paciente por determinadas razones, su diagnóstico, y es como una buena manera de ver unos casos de éxito. También tenemos una newsletter a la cual se pueden suscribir. Mira, nos ha llegado otra pregunta. ¿Mejor implantar 2 dispositivos osteointegrados o con uno solo es suficiente? Wow, pregunta muy difícil. 2 oídos siempre son mejor que unos, pero es cierto que como la conducción ósea es, digamos, un tipo de estimulación especial dentro de lo que son los dispositivos de ayuda auditiva, porque nosotros siempre tenemos este riesgo de que el sonido pueda ser en alguna parte transmitido hacia el oído contralateral. Es cierto que todo lo que es localización del sonido y todo lo que tiene que ver con posibilidad de obtener audición binaural es un poquito más complejo a través de los dispositivos de conducción ósea. Pero la literatura muestra, ¿sí? La ciencia muestra que aún así con no tan exactas posibilidades de localización y otros problemas que todavía tienen los pacientes utilizando 2 dispositivos de conducción ósea, aún así 2 dispositivos son mejor que uno. Claro, 2 oídos son mejor que uno. Bueno, yo quisiera compartir, can we share screen with Sheila and Patrick again? Pues incorporar nuevamente a Patrick y a Sheila en caso de que tengan algo más que quieran agregar o compartir sobre lo que ha sido discutido hoy. Agradecerles nuevamente a todos los que se han unido, han enviado la participación, y también a Segraut, a Shelley y a Marta Herrero por toda su colaboración. Are they mute? Patrick, in case, I know this is mostly in Spanish, but in case you want to share or add something. Well, no, I think that from my end, I definitely would like to thank everybody who participated in this great webinar from Sigraud and from Hear Better. I think it's a great initiative, and I hope that in future more webinars like this can take place. On the one hand, to increase awareness, to teach more information about indications, what are good solutions, and all of things like that. So yeah, big congratulations to Sigraud and to Sheila for setting it up, definitely, and always very happy to participate also in future to things like this. Thanks a lot. Thanks to you, Patrick. Sheila?
Gracias a vosotros por esta alianza y la verdad que ha sido muy, muy interesante toda la información que habéis compartido. Espero que pueda ser útil para todo el auditorio, todos los asistentes que hemos tenido. Y bueno, seguiremos explorando nuevas iniciativas, ¿no? Para hacer más webinars y poder seguir ampliando la comunicación sobre estos dispositivos. Sí, claro, me gustaría igualmente en los próximos días estaremos compartiendo con todas las personas que se han unido y aquellos que se han registrado el enlace a esta grabación y un certificado de asistencia por su atención y pues probablemente también compartiremos algo del material que hemos de la presentación para que si quieren lo pueden compartir también con tus asociados de ese grado. Muy bien, fenomenal. Muchas gracias. Bueno, Thank you. bueno, gracias a todos por haberse unido a nosotros. Les deseamos una muy buena tarde y bueno, y Puedo agregar una claro, cosita chiquita. Estamos a disposición para lo que cualquiera de ustedes necesiten. Si tienen algún caso que quieran compartir y no estén seguros cuál es el mejor dispositivo para ser indicado, estamos a disposición para ayudarlos. A través de Sheila, a través de Medel España, ustedes pueden enviar los casos y podemos discutirlos inclusive en una reunión online si necesitan. sí. También en la página de Hearbetter tenemos el buscador de clínicas, donde también pueden contactar a la clínica que tiene los dispositivos más cercanas. Y bueno, como he compartido antes, pues están todos estos audiogramas como unos templates, como unas plantillas donde pueden más o menos ver dónde encaja la evaluación audiológica que cada uno ha evaluado en sus pacientes. Y bueno, y realmente de eso se trata esta plataforma, de establecer intercambiar conocimiento y establecer este lazo de comunicación entre los audiólogos, que son las primeras personas de contacto para todas las personas con pérdida auditiva y que quizás pueden tener una relación incluso hasta más cercana con sus pacientes. Y pues con nosotros que tenemos esta iniciativa de llevar mayor concienciación sobre actualizarlo sobre todos los sistemas auditivos implantables que están en el mercado. Bueno, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Hasta la próxima.